Y que no hace falta ni... Buenas, ¿qué tal? No hace falta ni bajar el volumen porque no... Bueno, la conexión de KochMedia o lo que estén Sí. haciendo va muy mal. Se está cortando cada 2x3. Que sepáis que no... Esto no es culpa nuestra, Exacto. Por causas ajenas a chicasgamers.com es posible que este directo no vaya muy allá. Entonces, de hecho, nos hemos quitado la cartela unos minutitos antes para avisaros porque están constantemente como cambiando de canal, ¿no? No sé qué están haciendo, pero se les va, se les viene. Sí. Ahora ha vuelto. Bueno, a ver. Ha vuelto sin música, por lo que veo. Bueno, pues no sé. Refresh. Podemos ir mirando en el chat que la gente va diciendo refresca, que no... Pero bueno. Ya ha vuelto la música. Sí, la música es un poco tristilla, ¿no? Sí. Bueno, espera que ahora le dan más caña. Como dice Vero, el musicote se perdió. Pero volvió. Pues nada, tenemos aquí a Vero, Jack Daniels, a Marina, welcome to the KochMedia event. Vamos a ver qué nos presentan, ¿no? KochMedia yo lo conocía más como distribuidora. Sí, a ver, en principio creo que van a sacar cosas del metro, del juego, claro. En el metro de Madrid Vuela. Tiene buenos partners como sí, Dead Silver, ¿no? Dead Silver también, sí, el de Island creo o algo así que iban a sacar. Bienvenido Ra. Así que... Y bueno, pues en principio yo creo que KochMedia de un tiempo para acá está, yo creo, también centrándose en lo que es publicación, aparte de la distribución. Y bueno, no sé si este es su primer evento o no, por lo menos del E3. Del E3 sí, que yo es sepa. la primera vez así que yo he escuchado, o por lo menos que tenga un poco más de trascendencia. Sí, pero mira, es que se les van los espectadores, les vuelven, no sé, es muy raro. Sí, es curioso porque vas viendo los espectadores y de repente pone 9.000, 5.000, 3.000, 0. 10.000 otra vez. No sé, yo creo que se les va a cortar unas cuantas veces, pero bueno. Pues nada, el musicote lo he bajado porque me he dado cuenta antes, pero no sé si es lo suficiente. Buenas, Juanma. A ver, bienvenido. Pero que luego si no se oye la conferencia. Luego ya, pero te está diciendo Vero que está muy alto. Que cuando hablen bueno, vale, pero con la música no. A ver, ha dicho Marina que no iban a decir nada del Dead Island ni Saints Row. Es que no se me había parecido leer eso hoy. No. Hello there guys, my name is Opal Cadman and welcome. Today I have 3 main tasks. The first one is to introduce you to KochMedia's brand new premium gaming label. Number 2 is to take a deep dive into some of the games coming to that label. And finally, number 3 is to show you what the new label will be getting up to in the streaming world. ¿Con label qué quiere decir? No sé, esas son las 3 tareas de la chica. Sí. Mostrar unos juegos, la nueva línea, ¿no?, de KochMedia y no sé qué otra cosa. Si fuera Line También está Ale, welcome. Y Miss Mar, que repite. Pues no sé qué nos trae. Bueno, otra vez tu amigo, Marina. Madre mía, Marina. Ha venido a saludarte. Está diciendo, ayer no te dije lo suficiente, Marina, que me encanta que me mires. Sé que te gusta mi sonrisa y todo lo que anuncio. Yo creo que este hombre ya no va a salir más nada más que hoy, Juanma. ¿Tú crees? Sí, porque a ver, este era KochMedia Summer Games, según el logo. Y los de mañana ya todo eso son sus propias conferencias. Bueno, aquí lo del sonido está muy descompensado, ¿eh? Ahora es alto, ahora es bajo. Así mejor, ¿no? No sé, no me va a ir diciendo porque el sonido lo tienen, como dice Igoni, un poco mal puesto. Yo creo que vamos a ver un poco más lo de... Mira, este es el Payday. Sí. Lo de ayer y a lo mejor algún juego nuevo. Sí, exacto, el refrito de ayer. En el YouTube hemos puesto todas las que transmitimos, están ahí programadas ya. Sí, aunque no sabemos. ¿Vamos a hacer todas al final?
esas que están puestas, en principio sí. En principio sí. En principio sí. Malo será que se pisen unas con otras. Porque la de Xbox y Square están ahí. Sí. Esa puede ser que alguna de las dos se caiga. Pero Os bueno. diré una cosa, estas son imágenes de juegos que hemos visto ayer, pero este vídeo está con mejor montado y con más Sí, porque pasión, no, pero de ayer. Este es de ayer, ¿no? Todos estos salieron ya. Sí. Bueno, esta salió hace O mucho. este era el vídeo de ese. ayer. ¿O este vídeo lo echaron ayer? No sé. Me suena que sí. Que lo echaron, creo, para anunciar la nueva marca de KochMedia. Que no sé si es como un estudio suyo para desarrollar Ya, juegos, que yo pensé que es que- este, Yes, o guys, no. you just saw 12 games and counting. And that's just the start for Prime Matter. But before we get Tiene el into texto ahí these debajo. incredible ¿Se lo games, ves? Que what I hace like así. to call the juicy bits, A ver. I want to talk to you about what No, Prime Matter is. yo creo que lo tiene de and frente el who we are. texto, si acaso. Prime Matter La is the gente new está quejándose en el chat premium de gaming estos que label son of juegos viejos. Hombre, es que tienes razón, la mayoría ya han salido. to deliver a range of immersive and diverse games from amazing Sí, mira, dice Juanma que es el mismo vídeo de ayer. Pues yo creo que ayer ni le presté atención de El lo nuestro aburrida. también lo puede poner. De lo aburrida que estaba. Imágenes No, inéditas. quítaselo, pero que el sonido. Ay, Pero es verdad. Estela, ¿qué ¿A haces? quién? No les hagas eso, que la gente. Aparte que ya no escuchamos a la muchacha. Sí, yo creo que nadie la está haciendo Bueno, caso. también está Arcochamp. ¿Dónde? Aquí. Ah, yo veo. Bueno. Es que le estaba leyendo Rock-chan. El Pay 3, ¿el Pay 3 ya ha salido? ¿O van por el Pay Pay 2? Sí, El 2 se quedó. Ah. Que yo sepa. Que de hecho me acuerdo que era uno de esos juegos que necesitaba el pase. Ay, ¿cómo se llamaba? No pase de temporada, era pase de algo, el pase online para jugar. No, invalidaba la venta de segunda mano. Mm. Dice Ale que el PD3 sale en el vídeo, pero ese no ha salido, que yo sepa. No, Entonces es nuevo, ¿ves? No sé, pero ¿Quién como dijo que no iba a salir más el job? He Vamos dicho- a hacerlo de chupito cada vez que salga he yo. dicho en más conferencias después de esta, que es que no escuchas. De todas maneras, como la conferencia vaya a ser así, va a ser peor que la de ayer, ¿eh? Yo ya lo digo. Pues nada, nos vamos todos a cenar, ¿no, Vero? Sí, espero que la de ayer. Bueno, espero que no dure como la de ayer. You and I are both OG. We remember, was it probably 15 years ago? Sí, es el de ayer este. Yeah, it's been a while. Que no sé de qué juego era. Closer to two decades than one. My God. All right. Well, but it's one of those classic games. Eso es toda la atención que le pusimos. Prime Matter perspective, you know, you've been in the industry like me all those years, and we remember that game. Why was this a franchise that you guys wanted to? Segunda cena me apunto. Well, you know, De que nos van a anunciar. that had, you know, dark, a little twisted, intense, cool Hoy, guns. por de momento está siendo peor que ayer, Marina. Para mí no me interesa lo que digan estos. Ya, es que al menos ayer el Joff iba con traje. Aquí ya ni eso. Viene de la playa. We're hoping to capture those same sort of elements and bring those into the new game. Yeah, you know, you guys are certainly masters of doing. Pues no sé, ayer por ejemplo, si fue el mismo vídeo, el de ayer no me llegó y hoy, igual de ponerlo al principio, me ha... A lo mejor ayer, como ya estamos tan Ya aburridas. estábamos tan eso, pues no sé. And you know, the fact you guys are working with Prime Matter is also exciting. You know, brand new publisher, brand new label. Esa es la mejor banda sonora What Eva. do you think of the fact De that they're sonada. doing this label and you know, it's such a diverse lineup of companies and partners around it. You know, I know you guys work with a lot of publishers, ¿Ves? but it's Chupito de pretty zumo de exciting manzana. to see the Pues... label announcement. Pero Y beber, no, mejor botella, Vero, Así no- y seguir bebiendo hasta que salga de pantalla. así no es gracioso. Yo Morimos tengo todos. Baileys de fresa con nata. Eso sí que está bueno. Ya, la alcohólica, como va aprendiendo ya. ¿Ese es tu licor favorito? El Baileys, ese o el de melón. O el Baileys normal. Los Baileys me No, gustan. no es Baileys, es orujo de melón.
Pero el Baileys, Que es el que el yo te Baileys traigo que yo de- tengo, el es Baileys el que yo te traigo del que norte. me trajo mi hermana era de Buah, mira, yo también Baileys. le va lo fuerte, el chupito de tequila. Yo siempre que he tomado tequila, una noche de fiesta, al día siguiente estaba muy mal. Por no hablar de que seguramente acabo en un hospital. Yo es que no he probado el tequila. Pues es que el tequila es muy fuerte. Eso es para personas con buenos redobles. Porque vamos, mejor mismar. Lo del tequila yo siempre lo hacía por la chorradita esta de la sal, el limoncito, la cosita de tal, Por pero hacerte la guay, ¿no? no para chupar a alguien. Era joven e inconsciente, ¿qué le vamos a hacer? Vaya gilipollez de excusa, chica, porque yo sé si lo pruebo es por probarlo, pero no para chupar a alguien. Y en un restaurante mexicano, aquí en Madrid, uno de estos de... Porque muchos restaurantes al final españolizan la comida extranjera como para que nos guste un poco más, ¿no? Pero este era mexicano, con comida picante de verdad y todo así auténtico, ¿no? Y nos sacaron una botella de tequila, de esta de con gusano, y perdí una apuesta y me tuve que comer mitad del gusano. Qué asco, ¿no? Pero... ¿Cómo que Vero es menor? No. Que seas Tiny Vero no significa que seas menor. Además, el alcohol no es un tema de más 18, es limpia. El alcohol para limpiar superficies está bien. Estaba viscoso pero sabroso. Estaba fatal. No, yo perdí y tragué, no quise saber más. Qué asco. Y encima un gusano mugriento, a saber qué enfermedades te puede dar eso. Hombre, ya de estar ahí en el alcohol, da igual. A ver. Pensé que iba a dar paso a algo. Please keep in mind. Survival horror game. No sé, pero se debería dejar de tanta cháchara y mostrar más tráiler y punto, que es a lo que viene la gente. Las 3 tareas de esta mujer no las está haciendo bien. Mike, escupa. Escupa aquí. Escupa aquí, por favor. ¿Era el CEO de Creative qué? Bueno, fíjate. Que es una entrevista en directo. Bueno, si es un survival horror game, a mí ya me interesa. Okay. Cool. And what was the thinking behind that genre? Is it something that you guys like, or is it just it came left field? What's your decision behind that? Personally, we always wanted to make a horror game. A big part of our core team. Yo fui el anticristo del marketing, pues yo creo que ha llevado en los Video Games Awards. Esto se llama prime time, no showtime. A muchas... No lo ven. A un grado del famoso bastante relevante, no guste o no. So, kind of sticking with Ya te the digo, horror es un buen genre, survival. Why did you decide to go with that theme? It's not really Que te estaba diciendo antes, normally Juanma, what que you por would ejemplo con el see, tequila no, this pero whole spiritual con awakening thing. So what was vodka. the idea behind that? Vodka era, limpiábamos los cubiertos cuando estuve en un verano trabajando en un hotel. Para que se quedara así el brillo. Sería vodka del malo, ¿no? Porque si no, menudo desperdicio. Sí. Supongo, no lo sé. No, vodka no, perdón, ginebra, era ginebra, con ginebra. Pillamos la horarios o alguna de esas. Es que a mí no me gusta. Hombre, yo un buen gin tonic. No me gin gusta. tonic sí. Mi hermana siempre se pide eso y no sé por qué está asqueroso. No sé, si te gustan las bebidas amargas, como la cerveza negra. Es que a mí me gusta todo lo dulce. Claro, por eso eres de So, lujo. kind of speaking about your inspirations and stuff, what video games, real life media has inspired you to create this Gracias, title? Mismar.
Sí, yo creo que sin hablar ya eres más interesante que... Es que además, yo qué sé, estás ahí con el logo, vale, pon alguna imagen, Claro. un key art, estás hablando de algo del desarrollo y tal, pues no sé, pon algo que nos pueda hacer que esto nos interese. Esto es como el escritor este, yo solo vengo a hablar aquí de mi libro. ¡Pum! No te enseño nada más. Es que a lo mejor tampoco tienen nada que enseñar, como dice Juanma. Pero a ver, si tampoco tienen nada que enseñar, pues que no digan que van a hacer un evento que además se llama Sabemos cosas que tú no sabes. Esa es la cuenta. Así se llama el canal. Bueno, pues Bueno, el programa, ¿no? Ya, pero no sé. No, es el canal. Sabemos cosas que tú no sabes y el este es KochMedia Prime Time Event, ¿no? A ver, y luego pone We Are Prime Matter, así que a lo mejor lo que van a enseñar son los juegos esos de... bajo el sello nuevo. Yo solo sé que esto empezó con 9.000 espectadores y ha bajado 7.466. Y en el chat de ellos les ponen enseñar algo bueno. Enseñad algo ya, hijos de... No sé, esto le damos de cancha yo creo que hasta las 10, porque como sea así todo el rato, dejamos la ventana grande para cuando acabe el evento y ahí se queda para que se quede la conferencia completa. Es un buen truco. Sí. Y no hace falta que os quedéis. No. Sí, pero bueno, mira, Juanma, en esos 15 minutos hemos hablado de lo purificante que es el alcohol, su utilidad como limpiador y abrillantador de... He visto un... y abrillantador de cubiertos. Todavía no hemos hablado de las cenas, que eso es un tema... Sí. Dale, dice que ya es peor que lo de ayer. Hombre, claro, peor que lo de ayer por lo menos había juegos, te pueden gustar o no gustar, pero ves juegos, pero esto, ¿qué ves? ¿Un logo? ¿Un tío hablando? No, Juanma, perdona, yo no estoy obsesionada con regional, esa es Vero, y entonces no hace más que pegárnosla. Hola, Grego. Bueno, no hace falta que no te has perdido nada. No hacía falta que fueras puntual. De verdad que esto está siendo que nos estamos planteando si dejarlo en pantalla completa y nos vemos en otra conferencia. Hombre, yo como lleve mucho tiempo y la tienda haya acabado, yo voto por eso. Hombre, yo estaba entrevistando a este que está hablando de un survival horror game que en principio si es eso a mí me interesa, pero claro, si no me enseñan nada... Bueno, mira quién está en el chat. Querida Oksana, ¿cómo estás? No, ninguna novedad. Este no es el canal de la gata de Schrödinger, por si estás... En fin. Sí, vamos, de lo mejorcito. Estaba mejor antes, que hablábamos del efecto purificador del alcohol. Hombre, ayer es que ni cenamos, que lo sepas, porque claro, como acabó tan tarde... Sí cenamos. Yo me hice una tortilla francesa. Sí, a mí me diste unos crispies de mierda. Lo que tú has elegido cenar, yo ahí no te obligo. No, dijiste que ibas a invitarme y no me invitaste a cenar. Te invité a unos cereales. Dije, ay, esto, ¿quieres una tortilla? No. Tomo cereales. Pues toma cereales. Ya eres mayor, no te voy a decir lo que tienes que cenar. Pues mira, Mismar, yo suelo cenar a las 8, como los ingleses, pero ayer, pues no eso. Dice Marina que a ella le molesta que el Saints Row no se iba a presentar el año pasado y al final ni el año pasado ni este, y no dice que pongan fecha de salida, pero simplemente que lo enseñen. Bueno, lo de enseñar, igual si han decidido no hacerlo, igual piensan que a ver cómo está el desarrollo, porque mira lo que ha pasado con Halo, que igual enseñaron antes de tiempo o tal. A ver, que por un lado está muy bien para ver el feedback de la gente, si consigues filtrar ese feedback con los troles aparte, y por lo menos podrías ir sabiendo si va a encajar bien o cómo va la expectativa. ¿La peli para cuándo está, Marina, de Saints Row?
Que hay una peli también. De todas formas, aunque haya peli, se puede hacer que coincida y se puede ir enseñando algo. O sea, yo todavía recuerdo de las OZAs que estuvieron mucho tiempo previamente enseñando diarios de desarrollo. Deja de bostezar. Si no he bostezado, no he abierto ni la boca todavía. Diarios de desarrollo, imágenes, incluso saltaban keyers también para de las OZAs 2 y tal. Todas esas cosas, pues por lo menos vas viendo, te va manteniendo, te va alimentando. Llevan 20 minutos, Juanma, no 16, 20. Oh, Granada. Yo Granada me acuerdo, con menuda ruta me hice de tapas. Y la cerveza esta, la 1925, ¿está allí? Yo creo que sí. Alhambra, así, el Alhambra. ¿Es de allí? Sí, yo creo que sí. Yo no he estado allí nunca en Granada. Oh, pues está muy bien, tiene un montón de callecitas así con de estas tiendas de sisas y tal, a mí me gustó mucho. Yo he estado 2 veces en Granada. Como siempre te pueden poner el título y... sí, es verdad, empieza a las 9, sí. ¿Empieza a las 9 qué? No, que es que yo estoy viendo aquí que ellos llevan 21 minutos y es verdad que son las 9 y 17. However, there have been some leaks that this action RPG may have a home on the Switch. Opal sat down with Warhorse Studios. Mira, Geoff otra vez, Marina. El Geoff otra vez. Pero que Switch, pero enseñar algo del juego ese de miedo. Warhorse. Es de guerra. No sé, pero es que si va a ser toda la conferencia así. Bueno, pero vemos un hipster. A mí no me interesa ver un hipster. Allí no hace tanto calor porque lleva camiseta interior. Está a cuadros. Pues si el año pasado se terminó el guión de la peli, tienen que estar con la prepo. Que la prepo es todas las localizaciones de escenarios, todo el diseño de las escenas de acción que vayan a tener, el Visual Effects Supervisor tiene que estar ahí, bueno, hay un montón de reuniones de preproducción con el director, todo el equipo técnico para ver cómo preparan y cómo van a grabar todas las escenas, el reparto de qué va a hacer la segunda unidad o incluso la tercera unidad de cámaras y la primera, el casting de los actores y actrices. O sea, Prepo tiene bastante tiempo, porque luego al final, yo creo que es más tiempo, porque luego al final el rodaje muchos en 3 meses los tienen, porque como va todo a tiro hecho. Pues sí, la verdad que sí, dice Marina que a estas alturas deberían saber qué tipo de conferencias son un poco más entretenidas para la gente, o sea... Al final, si lo que quieres dar una charla es una charla. Sí, porque además, para ser la primera que hacen, porque yo nunca he visto de KochMedia, pues si sientan este precedente, al año que viene yo no voy a hacer esta conferencia. O sea que... Bueno, Rase va a ir en breve a la máquina del suicidio de Futurama y Oksana está siendo usurpada por Lara. Dice que la mujer del vídeo tiene una pared. Ya me extrañaba a mí que preguntara ya por juegos, pero bueno. Ya, igual es la típica pared esa de... Parecía así como esto acolchado para el sonido, ¿sabes? Sí. Como un estudio de grabación. Sí, parece. Pero yo que sé, es verdad que el fondo, yo que sé, se lo ha trabajado un poquito más. A ver, que no es que lo de él parece su oficina, ¿sabes? Que no es que nosotras tengamos un fondo de locura, ¿no? Pero bueno, al menos hay gente que ve una silueta al fondo y dice, oh, ¿tenéis alguien? Se asustan. Que venden montar muebles del Ikea, pues no solo por los muebles que tiene ella. Pues y cuesta hacerlo ameno, de hecho yo creo que muy ameno no nos está quedando, ¿no? Si es que ¿qué vas a hablar? Madre mía. Si es que no puedes ni comentar nada. Bueno, a ver, yo espero que Xbox tenga un evento más interesante.
El de Square no sé cómo va a ser, porque como tienen todo para, ¿no? No sé, a ver, Medio prestado. El de Xbox me imagino que no me vaya a interesar porque creo que no van a sacar el Hellblade 2, que es lo único que me interesa de Xbox. Entonces, pues bueno. Bueno, pero igual te enseñan algo más. Sí, las muñecas de famosa de Xbox, a lo mejor las enseñan. Ah, sí, pues sí, estaría bien. Les han puesto unos DIN-A3 de felpa gris. Bueno, será para el sonido, mira. No hay hueco. La conferencia de Cascon, sí. Sí, a ver, en el canal, en el de YouTube, están puesto todas las conferencias que en principio vamos a cubrir. Sí, porque en Twitch se pueden programar. No se puede programar, entonces, bueno, pues en YouTube tenemos el... Vamos, si se pueden, yo no lo sé. Una vez creo que la publiqué, pero salía como en el calendario. No sale como en YouTube, que te metes en el canal y ves, voy a ver este horario. En Twitch creo que tienes que ir al calendario o no sé qué y ahí te sale. El de Xbox es mañana no. El domingo a las 7. 7 horas español. Sí, porque Grego es el de Granada, ¿no? Sí. Sí. Pues entonces sí, a las 7. ¿Qué dice Juanme con olor? Este hombre acaba de enseñar un jabón. Y no me cosca. Como no lo estoy ni escuchando, no lo estoy entendiendo. A ver, Lara dice que también, que menos mal que está más amena. Deberíais venir a una, con la agenda tan apretada que tenéis, a una conferencia más amena, ¿no? Porque... O un día un directo y te unes, Lara, para hablar de jueguicos. Menos PC, que es aburrido. Ah, sí, PC no lo hacemos. El PC Gaming Show no. Ya es que juegos de PC no. Ya cometimos el error un año y nunca más. Alright, let's move from RPGs to FPS games. Yeah, pega Final chupito. Form, which is a working title, is an action-packed sci-fi adventure where you play the role of a humanoid avatar. Que tiene a la derecha un batarán. Bueno, parece una foto o un cuadro de un batarán. Y ahí a la izquierda tienen los premios de los Game Awards. Ese premio está chulo. Sí. A ver, un tráiler. Oh. Venga, vamos a prestarle atención. A lo mejor este es el del juego de miedo ese. No tiene pinta. Tiene pinta de shooter en primera persona. Recall. Buenas, Palpa. Buenas. Bueno, los CGIs están chulos. Es que en la generación actual cualquier CGI medianamente trabajado queda bien. Bueno, Mismar se ha emocionado. Ya ves, Lara, la chica incluso de vez en cuando va mirando así para un lado donde se nota que debe tener el guión. Hi, we are Raycon Games, and what you have just seen is the first glimpse of our upcoming game called the Final Form. Pues mira, voy a aprovechar que está aquí Lara a que cuando veo estos eventos, ayer lo estaba comentando. Yo qué sé, estos son los desarrolladores, jopetas, es decir, hablar con ilusión y emoción de vuestra criatura. Pero que les da vergüenza ponerse delante de una cámara. Pero es que si me dices en directo lo puedo comprender, pero esto no es un directo, esto está grabado. Pero seguro. Es lo mismo, también te da vergüenza. Pues repites, ensayas, te pones un avatar y pones, no sé, pero habla con más entusiasmo. Es que si de tu propio juego vas a decir, pues es un juego que donde disparas y tiene cosas, pues no sé. No te has perdido nada en Oscar. El próximo Tomorrowland, sí, pero del Tomorrowland del día siguiente, donde está toda la gente ya así, porque ya me dirás tú. La verdad es que tiene muy pocos espectadores porque creo que solo lo están emitiendo por Twitch, al menos la página que venía en la nota de prensa solo venía el canal de Twitch, y para solo tener este canal 7.000 espectadores es muy poco. Ya. A ver, Marina dice que a ella también le costaría. Pues sí, Marina, pero ensayas, te lo preparas, porque es importante. Pero que aunque te lo prepares, hay gente que no le sale la gracia, hija. Pero si no es cuestión de hacerlo con gracia, si no hace falta que hagan un monólogo de humor, pero sí entusiasmo. Oye, que una sonrisa la puedes poner. No sé, mírale.
Desde luego que no todo el mundo se le da bien ser conferenciante, pero esto es algo grabado, preparado, déjate asesorar por el que te esté grabando. Mira tú, qué pulidita estás. Antes decías la bordería y ni se te escuchaba, y ahora ya, cuando dices esto es una mierda, todo el mundo lo entiende alto y claro. Y se nota la pasión de cómo se te llena la boca. De cómo se te llena la boca diciendo esto es una mierda. No, McGregor, es lo mejor. 22 minutos que te ahorras de buena vida. Pero, a ver, Marina, a la mayoría de la gente no se le da bien. A la mayoría. Pero a la gente, al final, tienes que pasar por eso. Tienes que ir a entrevistas de trabajo. Tienes que hacer una presentación de lo que sea. Incluso con 2 compañeros solo de trabajo, tienes que enseñarles ciertas cosas. Y al final tienes que pasar por ello y te podrá salir mejor o peor. Pero tienes que esforzarte en transmitir a la gente, no estamos hablando de humor, no estamos hablando de tal, en transmitir el trabajo que has hecho. Porque si no a la gente le va a parecer así. Mira que hay otro vídeo, cállate ya. Mira, si es un World Premiere esto. Han dado una exclusiva. Como no lo anuncian, un World Premiere, claro. solo lo ponen ahí debajo en súper pequeño. Mira, se parece un monstruo Rachi, que Hola, lo maté ayer en el Mass Effect. Hola, Aces, entiendo que es de Barcelona. Welcome, Dolmen. Let's speak now to Gabriel Ferreira, CTO of Massive Work Studios, who joins us now from Campinas near São Paulo in the southeast of Brazil. De 9.000 y pico que han empezado, llevan por 6.900. Sí. First of all, it's a pleasure to be here. Muy bien, venga ahí, al menos ha puesto un póster de su juego. Este parece español. Baja un poco todo, a ver. Gabriel Neves Ferreira. Bueno, o igual es de Latinoamérica. Ya, bueno. Pues mira, Marina, si a ti no te sale que te graben, pues haces lo que has comentado antes. Pones el juego, imágenes del juego y hablas con cosas. Hay que pensar también en qué le interesa a la gente escuchar para que la traiga. ¿Sabes? Es que no tiene por qué ser tu careto y tal. Pero bueno, a la hora de hacer una presentación de un juego, pues cada uno. Pero creo que es una parte muy importante y hay muchos estudios pequeños que al final su juego pasa sin pena ni gloria por no darle tanta importancia. Y luego en todos los equipos siempre hay una persona que es más que transmite mejor. Pues tiremos de esas personas, ¿sabes? Sí, eso sí, pero a lo mejor en ese equipo son todos así, hija. Dice que igual es portugués o brasileiro. El Juanma. Inspired on Souls-like, so yes, you're going to die a lot. Awesome. Thank you. So, de Samantha Fox. Obviously you guys went for that for like a very specific reason. Mira, pero me entiende mal. Dice, a ella le mola ver a la gente hablar de su juego, pero que se le vea por lo menos el brillito en los ojos. ¿Sabes? Es que este, por ejemplo... Pero porque este se le ve más agradable. Este, por ejemplo, se le ve como más contento. Y no está diciendo un monólogo de humor, pero mírale, la mirada, es otra cosa. Y ese fondo es mucho peor que los otros que tienen un croma. Bueno, pues no es mucho peor que el del logo del juego ese de Survival Horror. Es un póster de su juego. Sí, sí. Sí, solamente bajaría un poquito la cámara por todo ese aire de eso sí. De ¿cómo se llama? Lo que se pone en las esquinas de los techos. Dice Juanma que llevan 4 años desarrollando el juego este del Dolmen y que solo tienen un CGI. A ver si el equipo es pequeño, sí, tampoco sabemos. Late 2016. Las drogas. Depende de quién esté a quién esté dirigido el evento. Puede ser de hablando sin cosilla, si es un evento de devs, pero si esto es para gamers, este formato es horrible. Yo creo que esto es para gamers, no de desarrollo. Claro. Yo creo que los eventos de desarrollo son Game Dev de patatas o Indie Dev de no sé cuánto, pero el E3
va a la prensa para comentar novedades y ahora está abierto a todo el mundo. Dice que a Marina solo le gusta ver gente hablar de su juego a la vez. Cuando se los ha pasado y les ha gustado. Y le ha gustado. Ahí es cuando va a haber una entrevista. Una presentación inicial, eso no le gusta. Joder, pues yo por ejemplo en el E3 cuando fui a ver la presentación de The Witcher, que había una persona jugando, diciendo pues esto, lo otro, a mí me pareció muy interesante, se explicaba más desde el punto de vista de gameplay. Y aquí en la Madrid Games Week, cuando vino esta que era antes la representante de Square Enix, vino a presentar el Tomb Raider y también fue jugando, nos iba comentando las cosas. La revista Guarras, te dije que la escondieras. Pero que lo está diciendo por este. Estela. Ese al lado tiene la S. Este. Quiere decir a ese lado. Es tú, que te las ha pillado. Luego te las pide. Bueno, a ver, que Juanma dice que llevan 5 años para hacer un juego y que dice que la máxima duración de un equipo de desarrollo es fijar un alcance realizable. Bueno, igual tenían esa fecha, me refiero, si tienen estos objetivos y este presupuesto, igual era ese... No sé. Everyone of our team is passionate about the project because they Pues hombre, yo la verdad es que sí que necesito ver cosas de los juegos antes para ver qué tipo. Y eso me pasó mucho con The Last of Us. Si no hubiera visto aquellos diarios de desarrollo y tal, y de hecho el juego luego me sorprendió porque lo hicieron muy bien. Mostraron la información justa y necesaria para que te diera aliciente y luego el juego te sorprendiera igual, porque a mí me dejó con el culo torcido perdón por la expresión, cuando lo terminé. No sé, yo es que lo jugué porque era de Naughty Dog. Yo no me había visto ni trailers ni nada. Yo sí, de hecho fue el juego que hizo que comprara el Play 3, básicamente. Entonces pues bueno, vas viendo esas cosas y si por ejemplo los desarrollos se retrasan, pues quieras que no, pues vas viendo. Además los diarios de desarrollo a mí me gustan mucho, me recuerdan mucho a los making of del cine, que muchas veces te enseñan aspectos técnicos. A mí eso sí me gusta verlo, sí. Y sin decirte tampoco información de la trama No creo yo que en el chino tengan la Fanta nueva. Bueno, está Hugo, bienvenido. ¿Ves? Han dicho que el equipo está entusiasmado realizando el proyecto. Pues sí, porque al menos quiere transmitir esa emoción. Dice Ale que ayer dijo el Geoff que el reveal... Bueno, supongo que el trailer completo del Director Cut de Death Stranding que lo tienen que mostrar. A ver, Sony tendrá que hacer un State of Play, pero espero que sea un State of Play de varios juegos. Y que ya habrán anunciado previamente, eso seguro, como hace siempre de Play, pero bueno. No escupas para arriba a ver si el domingo te va a caer para abajo. Xbox tiene que volver a enseñar lo que ha enseñado porque todo el mundo lo critica porque sí. Ya, claro. Y vamos, como que el Death Stranding no es algo que ya hemos visto ya, que lo está mezclando con Metal Gear y poco más. No sé si me he dejado... Buenas, TFT. Samu. A ver, Marina ha dicho que ella prefiere ir a un juego sin saber nada. Juanma, que llevan tanto tiempo que se van a jubilar antes de sacarlo. Y Ale, que el reveal llegará en unas semanas. A ver, la conferencia de EA es el 22 de julio, así que a lo mejor por esa fecha. Samu, que ganas de conferencias... Ganas de verlas, haylas, pero con estas conferencias se nos están quitando todas, no sé. Bueno, Xbox nunca va a salvar un E3, pero siempre da igual lo que haga. Y mira que desde que está Tito Phil ha mejorado mucho, porque veis, ese hombre con su sonrisa ya nos llena de alegría. Pues, yo me imagino, Marina, que Xbox de novedades, a ver, si enseña más del Fable 4, bienvenido sea, que ya está anunciado, pero no han enseñado nada. Si de Hellblade han dicho que no van a enseñar nada, ¿sabes? Si enseñan algo más de Halo, pero en condiciones, bienvenido sea. Ahora, ahí se la están jugando mucho. Entonces, si luego hacen más teasers de otras cosas, también vamos a ver qué muestra Bethesda. Y para eso se han juntado y han tenido esa inversión. Pero bueno, nuevas IPs.
Yo por si acaso prefiero no tener esperanzas porque así ya luego me llevo la alegría. So a lot of it has been built. So people that loves lore and loves bueno, Marina se puede retrasar la compra de a 2 años a quizá 4 o 5 si no anuncian cosas. Claro, es que bueno, yo tardé la Switch. ¿Cuánto había pasado desde su lanzamiento? Ya bastante tiempo. No. Y tuve bastantes juegos de Switch antes de tener la Switch. ¿Verdad? Pues estamos al revés. ¿Qué pasa? Ha dicho Grego, a ver, los colores de vuestras camisetas representan vuestro equipo, pero yo no soy de Xbox, esto está al revés. Yo soy policonsolera, así que puedo Sí, llevar policonsolera la de mierda. Puedo llevar la que quiera, puedo llevar roja, azul y verde, la que me dé la gana. Sí. Te lo disfruto todo igual. No dejaría de coger un mando porque es de una consola de otra. Ya estamos, siempre con el mismo rollo. Y jugarás más pesada. Yo también juego a la Xbox. Otra cosa es que me la compre. No, juegas a la Xbox cuando no te queda otro remedio. Pero juego. Es que este es el turquesa de Lara Croft, en realidad. Bueno, así dice que a lo mejor enseñan el del Scroll 6. 15 segundos de gameplay de un juego. Justo al revés, por favor, no le mandé que se la intercambie. Especially, for example, we could have wanted to make no, además no lo vamos a hacer. Bueno, a mí me da un poco igual porque estoy asada de calor. Podemos poner la esta y nos cambiamos la camiseta. But we decided to go to a hardcore game. Even that's a first game of our company, sí, so we decided Hugo, to yo eso lo hago mucho. Pero vamos, no challenge. solamente con la Switch, con otras consolas también. Comprarme Comprarme los juegos que quiero, si son sobre todo ediciones limitadas, y ya me compraré la consola, porque hay muchos juegos. No te hagas aquí una Celia, Villalobos, que se ejecuta el Candy Crush. Pero si no ¿para qué hablas nada? Porque no puedes hacer eso. Le contaba a Hugo que... Hasta luego, Juanma, que aproveche. Que aproveche, Juanma. Que le contaba a Hugo que sí, que los juegos así que son sobre todo tiradas limitadas, pues... O si los encuentro de oferta, aunque sean versiones estándar, pero los encuentro con ofertas muy buenas, pues me los compro. Y luego ya, porque sé que voy a comprar la consola, pero por ejemplo... comprarme una consola y solo tengo 3 juegos, no, pues igual espero a tener pues 10 títulos o una cosa así. Dice Acid que dicen que el Elder Scrolls va a ser exclusivo. Yo creo que ese será un exclusivo temporal y con el tiempo pues llegará a Play. De consola no, desde luego. Estará en PC y en consola. Sí, a ver. Con el Game Pass o con la Por cuenta eso, de... sí. O sea, no en Steam ni en Epic. Que bueno, habría que ver, igual llegan a un acuerdo también. Puede ser. I won't say that it was easy. Saldrá el Deathloop seguro en la conferencia de Bethesda exclusiva temporal de PS5 en la conferencia de Xbox. Buah, pues ni idea, no sé, porque realmente yo creo que Microsoft lleva ya bastante tiempo demostrando que lo de las exclusividades le importa más bien poco. Tampoco creo que le haya salido muy bien con lo de Tomb Raider. Dirá, pues ¿para qué? Es que además la del Tomb Raider fue que un año, 6 ¿no? meses, creo, ¿no? Así, bueno, el caso es que al final todos acaban siendo exclusivos temporales, algunos de años, algunos de meses, pero yo creo que Microsoft lo que dice es prefiero vender más en diferentes plataformas y tener más suscriptores. Yo creo que es su apuesta. Mira lo que dice Hugo, que saldrá el Deathloop en la conferencia de Bethesda, que es un exclusivo de Play 5 temporal. Pues no lo sé, pero tampoco pasaría Supongo que nada, saldrá. por eso he dicho que a Xbox es que no le importa. Ya te lo dije, Marina, que esta era peor. Si es que viendo los 10 primeros minutos se la veía. Larox dice que la historia de cómo se hizo pro player de Candy Crush que está en la conferencia de Coach. Sí, la verdad que podríamos ponerlo. Ya voy por el nivel 1159. 1150. Oh, bueno. Ay, Dios mío. Oye, pues a mí si me contratan para hacer anuncios, yo ya ves tú, si me pagan una millona como a ella. Yo me sentí muy engañada. Yo pensé que realmente iba a lanzar un equipo de seniors de eSports y mi gozo en un pozo. Mira, le gustaría que anunciaran un Evil Within 3.
Eso sería el... En la de Xbox porque es de Bethesda, creo, el Bill Within. También está el juego este que es como de miedo, del Mikami ese. ¿Cómo se llama? Awesome. Speaking of partnership with us, Tokyo... what are the benefits of signing on with a sí, global publisher que no me acuerdo. Pero eso lo vimos like la Koch de on their Play, ¿no? brand new label? Sí, pero que como es de Bethesda a lo mejor también sale. That's really a amazing feeling for us. Koch really helped Y us yo creo que and Samus takes ha care cambiado of de the- Twitch a of the YouTube. operation that we couldn't make Es make el it for God ourselves. White Tokyo, ese. They have an amazing team of QA. Pues ese me imagino yo que también saldrá. localization, so we can reach O debería. different countries and players everywhere. We have a great Claro, y luego producer es que that worked with todos us, los exclusivos que hayan helping us firmado reaching- con Play reach our antes de la goals compra and, de Bethesda por really parte de Microsoft, deliver supongo que the se game quedarán that como we se want. queden, porque lo firmado We está. found Hombre, deberían, si no, supongo que pagarían una multa. Dice Vero being que part o sea, of ayer this se le new rompió el label corazón, que le hicieron is creer a que era una great jugadora y que le opportunity daba los shooters, for que us, qué fantasía. and also Pues to yo pensé know que iba a ser other más con developers and juegos de expand móvil. the La game verdad que lo del community. PC sí que me dije, bueno, pues igual hay una versión de Candy to reach Crush de you, PC. as well. Como puede haber, como sabes, como puedes thank you emular for también. the opportunity. Pero bueno, Absolutely, ahí lo tenía un we poco are ya más en so duda. happy Pero to have bueno, you guys on board, no veía Celia and Villalobos con more shooters. importantly, I am so excited to actually let people Sí, hija, pues tú serás la play única que this estás game at some point under this emocionada. new label. Porque vamos, So thank ¿Qué you cuál? so much que for your dice time, ella que está muy Gabrielle. emocionada, It's que been yo que será la awesome única, talking to porque you, aquí la gente... and yeah, Pero ¿quién está emocionada? Esta. Presentadora. Vale, Vale, vale. Thank you for your time and see you later. Thank you. El griego también, Sí. que qué peñazo de conferencia. Aquí Now, the tenemos tema. first title from Pues Prime toma Matter tema, will be toma the Joff. beautiful, highly anticipated King's Bounty 2. We have a Pero first ¿quién look es at the Megan? gameplay trailer, Se and then llaman Opal entre got a ellos chance to sit down and Megan. talk with Está CEO muy- Nikolai Baryshnik. Ah, vale. The balance is off. Muy atentos que tenemos vídeo. Vídeo. Our land, Nostria, dances on the knife's edge of fate. King Claudius, my father, cannot lead, and his absence ¿Este has salió set the ayer? realm in ¿O es motion. nuevo? Something is coming. Ya no lo recuerdo. Now the burden of the crown falls onto me. No es el Chivalry, ¿no? No, yo creo Nostria que... was flourishing, but there is unrest. It used to be beautiful here. My wife and I had a nice life then. Conspiracy, sabotage, necromancy. They all threaten this land asunder. But we must No, unite, no, pero for sí. distorted terrors No parece. are advancing. Pero sí por lo gráfico, o sea, otro Rumors enemigo de tell estos, ¿no? of a false prophet, putting our hope in something that does not exist. A seer foretells that our savior Bueno, a Gabriel le está gustando el trailer de este. Salvo que sea irónica. people of Nostria, you laid faith in my father, do so to me. We must look Pues yo espérate que quiero ver towards the gameplay. horizon. O sea, Fight back the darkness. Pues no sé, pero Mecánica ahí de han juego. salido 3 magos con el The misma light of our land. rutina de animación, o sea que... For Nostria. al el King's King's Bounty. Bounty. Ah, no ha salido ya. Creí que ya había salido. Pues nada, para el 24 de agosto, Hello pero there, si te guys. Thanks interesa. for joining me, and I Dice am joined by Nikolai que cuál fue el último from juego bueno de 1C KochMedia. Entertainment, who is Propio de CEO KochMedia, es que claro, Claro, como es que- KochMedia tiene acuerdos de distribución con los juegos de Capcom, de Square, de tal, no sabría decir, estos los que Habría que sean- buscar los que sean propios, Sí. que algunos tienen, pero claro, no sé. Ah, mira, de 1C, esto es una... Pero es que esto es un publisher también ruso, ¿sabes? Que igual, sé que es publisher, pero bueno, igual están desarrollando el juego. Que no sé si hacen desarrollo los de 1C.
también eran distribuidores en Rusia, pero yo creo que eso, salvo títulos muy importantes, no. Metro Exodus, Darksiders, Genesis, ¿no es de THQ? Metro Exodus no lo sé, creo que es de Deep Silver, ¿no? Ah, vale, que son propiedad de Koch. Bueno, propiedad de Koch. Yo no creo que son ¿eh? partners, Sí. sí, pero no son propiedad. Yo creo que tienen un acuerdo, no sé si parte de publicación, o sea, pondrán pasta para la publicación y desarrollo. Y luego se encargan de la distribución. Claro, no, pero no son porque, por ejemplo, el Biomutant es de THQ y, bueno, y el estudio desarrollador. Y KochMedia, la parte que llevaba no sé lo que llevaba, pero, por ejemplo, para la prensa, ellos no lo llevaban. Y si fuera juego suyo, también se encargarían de esa parte. Bueno, dice que era que es lo malo, no podemos esperar muchas sorpresas de esta gente. Bueno, igual todavía necesitan, como están todavía empezando lo que es esta pata, ¿no? Igual todavía necesitan cohesionarse un poco mejor, tenerlo todo un poco más organizadito y luego después ya. Y también saber cómo hacer los eventos. Dice Samu que quitando el toste de edición, ¿qué os haría más ilusión de ver en el E3? ¿Silent Hill? No lo vamos a ver en el E3, así que no tengo ilusión porque sé que no. Mismar dice que el Tiny Tina, que ya ayer estaba ya muy contenta, al menos se llevó un buen inicio de conferencia. Pero sigue suspirando por Bayonetta 3, eso a saber. Me gustaría que dijeran algo del Metroid 4. Pero el Bayonetta 3 ese lo han anunciado en algún momento. Sí. Vale. Dice Raquel, menos mal que está haciendo la cena porque... sí, estamos por irnos ya. Espero que solo termine en 10 minutos. Yo haría eso, dejaba la pantalla completa, el audio y el micro cerrado y ya está. Y ahí se queda para cuando acabe. Luego si nos pasamos... lo corto en YouTube. Pero bueno, yo la verdad que lo que es el 3E3, hasta que ya veamos las conferencias de agosto y tal, la que más hype me da es la de Xbox. A ver si me enseñan más de lo que quiero ver. Pero... Y ayer también comentaba que a mí lo que me gustaría es que me sorprendieran. De repente, pues una IP que nos presente algo, una apuesta diferente. Que inviertan en hacer la IP un poco, no la quintuplésima entrega de una saga o un shooter, un MMO, un shooter en primera persona o no sé, es que siempre estamos como más de lo mismo. Ya. Because I was a huge fan of XCOM that was released in 1994 and 1996, and the modern console reinventing of XCOM. This is something we're trying to achieve with Kingsbound. Pues fíjate, Samu, que yo la conferencia esta que el fuerte fue lo de Assassin's Creed Valhalla. Pero es arte Ubisoft. Sí, el juego es Ubisoft, pero esa conferencia, que empezaron con lo de esto y tal, a mí me gustó. Pero hay mucha gente que se puso las manos en la cabeza y tal, y quejando, no sé. Tenía buen ritmo, creo que estaba bien narrada por lo menos, y luego que no se vio tanto gameplay como a la gente le gustaría, pues no se veía, algo de gameplay hubo. Pero ese ordenador no es nosotras, ¿no? Es el directo. Pero yo qué sé, no, yo creo que no fue mala, no sé. More cartoonish kind of fancy indie look, but we decided we are now trying to play in different league. We're trying to make a much bigger title, big game, epic adventure. Conferencias así de... Es que ya lo pueden haber dicho, nos lo habíamos ahorrado. Deberían decir más o menos los tiempos. Pues sí. And we thought that this is a good idea actually to upgrade King's Bounty to what we call like high fantasy or like realistic fantasy. So it's not a dark fantasy like Kingdom Come when they're like, dirty peasants, everything is bad. Ya, la verdad es que sí. Últimamente son todas. Pero a ver, como esta yo creo que ninguna, conferencia en que sean solo hablar y un tráiler. Ya, porque incluso ayer, oye, pues hubo un par de performances, la asiática esta. Bueno, pero que eran todo el rato trailers, la ¿sabes? banda sonora del Sonic, ¿vale? Te ponían trailers, te podrían interesar más o menos.
tenía un poco más de estilo lúdico festivo, pues fíjate, al final la de ayer ni iba a estar tan mal. Mira, Igone, me pueden hacer esta conferencia cantando como los argentinos y que el bla 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 no vende, ya. Es lo que llevamos criticando yo creo toda la tarde, ¿no? Bueno, dice Bismarck que después de esto cualquiera va a ser buena, obviamente, claro. No sé. La de ayer decíamos, no, la siguiente no puede ser peor, pues toma, así que no lo vamos a decir muy alto por si acaso. Dice Adi que cree que KochMedia hizo Teta Island y que mejor no preguntarles cómo va la segunda parte. ¿Tú lo has jugado? ¿Qué lo hicieron ellos? No lo sé. Me acuerdo de la presentación, o sea, lo que es a nivel marketing y eso, echaron la casa por la ventana. Otra cosa, lo que no sé es cómo funcionaría el juego. Sé que la edición coleccionista no funcionó mucho, pero bueno, ¿quién quiere un torso de una mujer amputada de piernas y brazos, ¿sabes? Pero bueno, hay gente que ha querido comprarse un feto en una cápsula, yo qué sé, cada cual. Pero bueno, no sé qué tal estaría el juego. Bueno, dice Marina que la mejor fue la de Sony el año pasado. Bueno, Sony como siempre, claro. Y no sé, yo vi a mucha gente diciendo next, si me juego, y de los Songers, y de los Songers. Dice Vero que esta conferencia no esté siendo la más amena del mundo, no esté siendo la más amena del mundo, quizás que todo sea marketing. ¿Marketing de qué? Bueno, a ver, de que hablen mal de ti aunque hablen. Bueno, si lo miras así. No dice, es la primera conferencia de Koch, yo creo que sí. Sí, claro, pero que dice que a lo mejor es así porque todo es una estrategia de marketing. Pues no es buena. No es buena porque lo de que hablen de ti pero que hablen aunque sea mal tiene que ser como por ejemplo el ejemplo que pusimos de Sonic, la película, que se filtró entre comillas un diseño muy feo, pues algo así, con eso que tú puedas tal. Igual lo de Halo, igual también hicieron lo mismo, lo dudo, pero si ahora sale algo como muy super guau, entonces mira, sería lo de hablar mal o que sea para un test de cómo va a encajar en el mercado o que sea porque le vas a dar la vuelta, pero eso si tienes gente buena en marketing te lo hace, pues no. Dice Lara que parece una conferencia, que la conferencia es para vender a inversores estos estudios. Joder, pero los inversores no sé, hay que captarles la atención y se escapa enseguida, ¿no? Ya lo ves, si no hablan de ti es que estás muerta. Voy a ver si veo lo que duraba esto. Pues Samu, es que yo creo que Xbox, olvidémonos que vayan a sacar exclusivos. Yo es que creo que no, como mucho, pues eso, súper temporales. Pero esto Xbox apuesta por la suscripción. No sé, es tan clara su línea. Que el problema es que hace mucho que no hay novedades jugosas de ambas. Bueno, el Sony anunció al Kena ese que tiene bastante expectación, ¿no? Y bueno, y el Ratchet & Clank tú misma también tienes hype y tal. Lo que pasa es que igual todavía son pocos. Pues bueno, estamos al inicio de generación. El Returnal está muy chulo también. No lo sé, yo no lo he jugado. Dice Samu que él quiere más chicha, que estamos muy aburridos. Sí. ¿Te refieres de los videojuegos en general, del catálogo de todas las consolas, y bueno, y de PC, o de la conferencia? A ver, de Nintendo no voy a decir nada, ya creo que esa es mi opinión, pero de Xbox yo creo que Xbox todavía se estaba con las últimas compras recomponiendo un poco.
Yo creo que todavía está en su tiempo de hacer pelotazos, pero también ya sabes que cómo lo hagan, que muchas veces tienen buenas cartas, pero no ponen el órdago cuando lo tienen que poner, pero bueno, no sé. Bueno, mira, la de Microsoft va a durar 90 minutos, la de Nintendo 40 minutos. Y de esta no se sabe. Dice Samu que, a ver, no sé vosotros, pero con el Horizon 2 se quedó con la boca abierta, en especial cuando sumerge en el agua. Pues a ver, gráficamente te puedes quedar con la boca abierta, pero el primer Horizon a mí me pareció muy repetitivo, no me atrajo. Y luego la historia es súper previsible. Lo estabas jugando tú y yo dije, ya sé lo que va a pasar, ya sé qué es esto. A mí el Horizon no me terminó de llenar. Supongo que lo jugaré, el Horizon 2, pero no creo que lo juegue de salida. Pues no, 3 años con lo mismo no, porque el teaser del Fable 4, eso fue novedad. Otra cosa es que nos tengan que enseñar más, pero eso fue... Por eso a mí me gustó tanto la conferencia, porque sí que enseñaron cosas que tal, no sé. Otra cosa es que no te enseñen mucho, que te haga un Nintendo, que te ponga el título, Coming Soon y ahí se quede. Pero bueno. A ver, Wall Exclusive. A ver. Dr. Ward, Dr. Yoshida, get to the bridge, please. Time to see what's inside our alien guest. Pues bueno. Telemetry check. Telemetry check. Here go. Lara, ¿no? Con Lara un mochilón. del futuro. Una mezcla entre Lara y Sam Porter. What planet is this? How did I end up here? ¿Cómo se llama? Kate. Bueno, pero esto es gameplay, ¿no? Sí, no, pero a ver, ella te lo está diciendo por lo que estás hablando antes del Facebook. Pues qué cinemática. Sí, fue eso, la mariposilla esa o el insecto ese y el título. O sea, es que ni eso. Por eso yo quiero que me enseñen más. Y sí, si me enseñan más, aunque sea un juego que ya han nombrado, me hará ilusión. Dice Lacid que Sony siempre tiene el as bajo la manga del exclusivo de From Software. Pues como un anuncio en el Bloodborne 2... el Elden Ring es de From Software y no es exclusivo. Ya, pero a lo mejor Sony tiene alguno exclusivo comprado, hija. Pues el Bloodborne 2. Ha dicho el Ra que le recuerda a la Andrómeda. Y el Samuel, que es una mezcla de Tomb Raider y Mass Effect. Es como, ¿no? Dice, pero que se ponga el casco o algo que va a tener el coronavirus en la nave. Bueno, al menos es tercera persona, que quieres que os diga. Ya atrae más. A mí por lo menos. Multiple salivary glands in its thoracic region that seem to produce a highly venomous secretion. Más Rider. Me recuerda casi más al Mass Effect que... Estoy con Ra, al Andrómeda. A ver, me pregunta Hugo algo delicado. A ver, espérate. ¿Sabes algún juego que vayas a traer tú que vaya a anunciarse en esta semana de 3? Pues sé que se han llegado a acuerdos de distribución con empresas que anuncian cosas en el E3. Y hasta ahí puedo decir, porque esos anuncios ya son cosa de esas empresas, de esos publishers. Dice Vero que muy mal, que se ha mojado en el barro y se ha revolcado y que nada, que sigue muy limpia. Porque antes muerta que sencilla. Oh, qué sucia. Las llaves están sobrevaloradas, Vero. Bueno, mira lo que dice Samu, que a lo mejor tiene un traje que no se mancha. Es verdad, igual es uno de estos que se cae, ¿no? Y se resbala. Who were the architects of this place? Did they build these
towering monuments to serve a purpose, or as a testament to their might? Were they Bueno, a ver, looking for answers, or se ensucie o no se ensucie, si tiene exploración y tal, puede ser interesante. What's up? Que dice Marina que la chica camina como si estuviera aguantándose la gana de tirarse un pedo. La verdad es que el ciclo de caminado está un poco mal hecho, es como renqueante. Muy lento. Esta es la que canta Let it go, suéltalo, suéltalo, ya no puedo aguantarlo más, ando así. Bueno, con tus impuestos no creo que se hagan los juegos, pero... Está hablando de los trajes que no se mojan. Bueno, tampoco, ¿no? Eso ya lo harán Inditex con muy poco dinero y los niños de este mundo. A ver, es que sí. Que dice Guy, ya se le hace raro lo del andar. Es que... Y Samu, que las animaciones no son lo más avanzado. Bueno, a ver, porque estamos... ¿Esto está en desarrollo todavía o...? Lo digo porque, a ver, nos estamos fijando en los detalles, pero tampoco, no se ve mal el juego. Ya, pero a lo mejor si fuera algo que no está todavía bien pulido, deberían poner gameplay alfa o cosas así. ¿Sabes? Como hacen muchos. Ya, pero están puede jugando ser en PC, una de versión hecho. alfa, pero no estar... El alfa yo lo entiendo que todavía le queda temas de iluminación y cosas así. Ya, bueno. No pulido de mecánicas o de animáticas. Dice Vero que se nota que no hay mucho dinero. Pues si no hay mucho dinero, yo creo que se ve bastante bien. Que se nota, que no lo está dando por hecho que haya o no. Y yo he dicho un sí que es un condicional. Sí, no que lo esté diciendo. Es que de verdad. Nadie puede decir nada ya, ¿eh? Que no estás criticando, hombre, entiendo que criticando no, pero estás observando los detalles, ¿no? Así dice que le recuerda al Remnant from the Ashes. Ay, ese me suena. ¿Te está gustando a ti misma? Misma está ahí con la libreta. Tiene anotado Tiny Tina. Echar un vistazo al Overwatch 2 por si los nuevos personajes tienen algo interesante, pues es el mismo juego. Y apunto a Marina te dice que leas más abajo. Más abajo o más arriba, ¿no? That really was something, and last week Opal had a chance to talk to the developers at Head Games and ask them what their game was all about. Hello there guys, joining me now from Novi Sad in Serbia is Ivan Zorkic, game director at Head Games, who's going to tell us all about his new project. Probablemente no nos habíamos enterado porque estábamos aquí, bla 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 bla. Lo dirá este. So, Scars Above, an alien object appears near Earth, and a team of astronauts is sent to explore it to do a close-range scan. Ha dicho algo de gases, ¿no? Ha dicho que un no sé qué de aliens aparece en la Tierra y un grupo de exploradores va a explorar, vamos, que invaden la sal en la Tierra y habrá que ir a matar a la especie alienígena, digo yo. O estudiar a los alienígenas, lo que pasa es que los alienígenas te atacarán. La audiencia de esta conferencia ha bajado a 5.000 espectadores, señor. Muchos me parecen. So she is on the ship doing the scan, and she ends up on this stranded Madre mía, son las 14 minutos. So one moment she's with her team in the ship. No, sí, estoy de acuerdo contigo, Marina, pero que no estaba reprochándote nada. So she explores. She found out that her team is also stranded on the planet. She has to find them first.
Scars Above, ese es el nombre. That some time has passed, no sé, lo he puesto mismo así. She doesn't understand why. And o also the planet ya es que no sé ni lo que es la hostile, gracia so ni lo que no. there's a bunch of dangerous creatures, monsters, and everything seems to want to kill her and the rest of her crew. So she needs to find out what's going on, solve this mystery. How did they end up here? What does this planet want from them? And the story unravels, and she actually learns about the place and learns about the mystery behind it. But it's all about like being stranded on this kind of scary. Pues eso decíamos ayer, Samu, que las siguientes conferencias iban a ser la bomba, porque la de ayer nos parecía lo súper aburrido. Y fíjate, cuando crees que no puedes ir más al fondo, puedes ir al fondo. Y encima ha vuelto a salir yo. Para gusto no sabemos lo que dura Azi. Lo he buscado, pero no lo encuentro. ¿Cuánto dura esto? Pregúntale que si no he visto el trailer de la serie del Cuphead. Sé que yo he visto el teaser de lo de que te dije, de Netflix, pero todavía no. Y tal, que pusieron el anuncio ayer. En la conferencia de ayer. Sí. Casi que deberíamos cubrir ese evento, el de Netflix, el de Geek. Se acababa hoy ya. Tenemos que verse, porque es más interesante que todo esto. And this fear, gives birth to some unreasonably dark actions. Chupito, Samu, cada vez que salga yo, more fear and more bad things. And in a way, Scars Above is like, for me, a metaphor for reason standing up against terror. Pero IG normalmente, tienen buenos estudios y bastante experiencia comunicando. Yo creo que IGN. Opening up the possibility that this can actually happen makes sci-fi what it is. Is there any other important reason to you to keep, that sense of realism still there in the game? Es posible. There is, yes, y si no nos inventamos lo que dice. There is a reason to keep realism, but I think the better word is to make it believable. So, if you go for absolute realism, you're kind of limited on what you can tell, the story you can tell. It kind of is like there is fiction element to this sci-fi, right? But you want to make it believable. And the reason why this is important is because I would like to create this what if vibe. También tiene una pared gris, debe estar de moda, ¿no? This really happened. What would I do if I were suddenly stranded somewhere on this strange, far away from home world? Buenas, Alma Roquero. Es que podrías no verla, así que no tiene nada. People might actually think more about it. So we don't want to go like super realistic. But we do want to make it believable, so that because immersion is really important, so that people get immersed in this world and start thinking like, what would I do if I was in this situation, and what if this was really like, what if this happens someday? What if an alien object does appear near Earth someday, and what would happen? Absolutely. And then you mentioned no le mientas, pero no le hagas tener expectativas. Es por conferencia de ayer. Todo bla bla bla, con muy pocas imágenes de acompañamiento, o no sé, un simple gráfico. No sé, yo ya estoy aburrida. Yo quitaba esto. Bueno, ya va 4600, A ver si se queda a cero y lo cortan. But one thing she is not, and that's a warrior, like a trained warrior. She's not a soldier, so she's not like a space commander or anything. Llevan la otra aquí 43 minutos para 3 juegos. And she bueno, eran 3 tareas, ¿no? In a situation where like she needs to fight for her life. La mujer está al principio. That's a theme that's pero imagino que eran todas juntas. Because the fact that she's not a trained combatant doesn't mean she's not capable. So she has like a strong will, a sharp mind, and she's very brave and tough. But she's under tremendous stress in our game. And we show how vulnerable she is, how scared she is, how distressed. Because true courage it doesn't come out of lack of fear. It comes in face of fear. So we do want to show this fear. Sí, ¿no? And it's actually like this. Sí, si es una pantalla gris, luego hay los focos, entiendo que igual hace algo de grabación ahí.
that makes her courageous, and that's great. Pero un fondo gris, ¿para qué se utilizaría aparte para una conferencia de KochMedia? She's susceptible to No sé, panic, pues tú sabrás. which ¿Qué I think usas? kind of makes her relatable. Es que el fondo Like, she's gris not siempre like, lo he you know, pensado, o sea, siempre lo he visto más en I'm fotografía, all no out en of vídeo. gum, I'm kicking Si ass tenemos and chewing donetes bubble para gum, hacer, I'm all out of gum. No, like para hacer that's algún not her. unboxing. She's ¿Donetes? like, Ah, you know, no. her Pues heart no, ojalá. pounds, her El voice unboxing que breaks, hubiera she molado es trembles. la caja de donuts que But then, trajeron el otro día a la. that's what I really like when her qué voice ricos. breaks and she's like really scared, but she like clenches her fist, and you know the adrenaline kicks in, and she pushes through, you know, no matter the obstacle, and she does it using her mind, you know, and using science and using her cunning to Ya te digo, es craft que si al menos these pusieran, weapons and intercalaran gadgets gameplay, en plan, and pues aquí survive por against ejemplo the vemos Claro. no sé qué So o you tal. mentioned, Que estuviera comentando el that, gameplay, you know, Kate's como a el team tío ese de ayer player soso and del the zorro. scar gets sent up. Pues bueno, por lo Who menos else ves is el in the juego, team? pero Who así. else are we gonna be, Mira, meeting Samu on también this lo dice, que el adventure? Grisneto para So fotografía. Yo es que en fotografía sí que lo he visto, pero en vídeo no. Of a four-person team. There is the commander of the Y el mission, peluche ese que Commander tiene ahí de Robinson, fondo, Richard el Robinson, and he's pajaroto like, ese, you know, like lo reconoce. Deja a jugar al person with a Candy military Crush. background, No like sé. a pilot, and you know, and O an sea, officer, and sigue bajando su audiencia, he's the ¿eh? commander. after Pues all, but normal. the rest of the team ¿Qué are mission esperas? specialists, you know, because and this is also kind of like the idea that we, O sea, like no, de it's verdad, this tengo alien muchísimo object cariño a appears, we KochMedia send, right, España, scientists pero and explorers trying to figure out what's deberían going on. decirles So a Kate su is central joined, que esto by no. her, Que de close otra friend manera. Tamara, who Mira, en is- el otro están who sacando el is, tinitina, dice Nausi. and also like a scientist ¿En and cuál an otra? astronaut. En la de IGN será. And by Mike, a Porque little igual bit por lo younger de member of the team, but IGN who's also hacen, like a ponen, communications ya te dije expert, antes, like, misma, digo, ellos saben comunicar mejor, igual ponen las scientists cosas más. working together to solve this mystery. El But gris Kate neutro does se hace get para usar el separated balance de from them, blancos. and, you know, part of the game is actually En uncovering foto, the fate yo el of balance de her, blanco sí que lo he other hecho team con, members, vamos, and, con you know, blanco a tope, para, pero claro, en I don't cámara de spoil vídeo. anything, but, you know, Que por cierto Kate era un obviously rollazo el cares hacer a el lot maldito balance de about, blancos, porque her cambiabas de teammates exterior a and her interior y friends. ya lo tenía que volver a hacer. Speaking of best feelings Llevábamos that you can X have, tiempo what are you fuera most proud of grabando, up to ya te date bajaba of el sol Stars y Above? ya otra vez hacer el I'm maldito actually balance de gonna blancos. give you a corny but very true answer. I'm most proud of the team. Dice, imagina que So, hace like, muchos making años a había game una is a huge effort, que metió and en un lío requires a lot of hard de los work, suyos para explicarme lo que pasó. focus, Le energy, di mil dedication, vueltas y recuerdo que me also, fui like, a por unas cooperation, natillas, la dejé hablando sola. support. Al So volver. it's just like looking at a group of people working together. ¿Quién on a en common una goal, llamada de that's teléfono, por really ejemplo, alguien que te está inspiring. And I think contando that's algo truly the y de case with any repente development team. Like, when you hace ask them pum, what you're ¿no? most Dejas proud el of, teléfono y sigue hablando y tú, I'm thinking, like, escucha one activa, thing in pero the far no, future, no sé I may qué actually decir. forget some of the details during the Dice development, Álvaro but que I bueno, will que le always está matando remember el the people I tiempo, worked with. que le han That's retrasado awesome. la And alfa de then los last app question, what are the benefits of y signing KochMedia quiere up matar with a su global tiempo de publisher like aburrimiento. Koch and being on Y mira que their la gente que brand tienen por new, España haría mejor conferencia. Sí, publishing label? totalmente de There's a bunch of acuerdo. benefits, but, like, Totalmente you know, de having acuerdo. Les access tienen que haber to dejado los de certain España hacer esto. resources, to experience. This is a game, you know, Dice que lo utiliza para sus with fotos de many Tinder. firsts for us. So having someone to just like Con el you know, peluche ese, ¿no? El share pajaroto thoughts que es and gris share también. the experience is really valuable. But you De know, manera on que a no le interesaba personal lo que level, contaba, I que era have to perder say el this, tiempo and con I'm being sustancial. perfectly honest. Like the Lo hiciste biggest bien, benefit pues for oye. me was meeting a bunch of Aprovechaste great tu people tiempo. on your side. Como hace aquí la gente, pues va a cenar, va a hacer otra cosa mejor en su vida. Pues tendríamos Que que hacer cualquier cosa es nosotras. mejor. Not just, you know, not just talking about the game or how we can make it No better, sé, but you es know, que just me da like we ganas de ir a talk a hacer la lot, cena para as you know, cuando termine, we por chat lo menos ya lo about tengo various hecho. things. Just meeting Bueno, dice you Vero, guys, así en like, it's a general, de tremendous KochMedia, boost independientemente to what de we're si doing. distribuyera lo que quiera. ¿Cuál es el juego que más os ha gustado o con el cual hayáis tenido mejor recuerdo? Pero de que de general en la vida. De general de todo lo que ha distribuido y publicado KochMedia. Es que son muchos años y muchos juegos. Porque tenemos de KochMedia, joder, anda que le claro, doy bien. independientemente de si distribuidora lo que quiera. Vale, bueno. KochMedia aquí en España y en otros países también, pero aquí en España en concreto se encarga de los títulos de Cat con Square. A ver, yo de KochMedia diré si lo llevaba en su día, que no lo sé. Pues el Final Fantasy X. Thank you. Yeah, I'm looking forward to people playing the game. Yo me voy a ir un poco más al actual y me voy a quedar con el Resident Evil 8. And now for something completely different. Mira, tu amigo, when Brian Voy a Fargo dejar de decirlo
ya himself, que me the repito. granddaddy of top-down isometric RPGs, says he is excited about a game. That's gotta mean Prime Matter is getting something right. Encased is an isometric dystopian sci-fi RPG También tiene scheduled for release el this texto autumn. delante, And ¿lo this ves? new trailer, Mira which abajo. we're unveiling today, should give you a pretty good flavor
what the game is all about. Ya no volvemos a hacer nunca el Summer Game Live este. Buah. And the future has arrived. But here's the skinny. We at Cronus need you. Es que no vamos ni a poder pedir al globo a este paso. Ya. Was discovered 5 years ago. Ya podíamos ir pidiendo la cena por lo menos. Sí, claro, para que llegue y no haya acabado. No, hombre, pero te dará un rato en llegar y abrimos y ya está. Un rato se puede esperar. Humanity is waiting for you to help unlock its secrets. Descend into the dome itself and join one of our incredible research teams. The only question is, which wing of Cronus is the best fit for you? Todavía no pillo qué hay que hacer en este juego. En plan, que tienes gente que hace diferentes funciones y los vas mirando o algo así. Then the black wing is for you. Can you build and repair incredible technology, 6 o but 3 not y 4 expect fantasías any credit totales. for it? You sound like an engineer to us. Welcome to the blue wing. Are you a doctor, scientist, No, tratos mathematician, or originales no, any por other Dios. type of brainiac? We've got you covered in the white wing. Do you like taking credit for the hard work of others, but Cenamos never aquí, do ¿no? En anything directo. yourself? Those No, yo forms quiero won't cenar fill the No, tumbada. spots. no, Miss Mark, que That's si veo que management, estamos así and the cenando, silver wing awaits. metiéndonos cosas en la boca, seguro que se va a cenar otra vez en solitario. Whatsoever, then you're coming to the orange wing, like it or not. Ah, pues he recibido antes un SMS Are you ready to make the change with us? de Dominos. Are you ready to love No, it yo so Domino much no that you'll quiero. never Pero ahí want to también leave? tienes pollo. Pero que no me gustan los del Domino. Join Cronus Que me dan and take media the más second a... Que no me chance to gustan go los del time Domino. Under the dome. Jopetas. That's not all. Opal got to sit down with the creative brains behind Encased. Pedir globo, Uber, etc. Let's go to St. Petersburg in A ver, Russia que lo and que más speak to pedimos es al Vyacheslav McDonald's, entonces no es lo que Kosohin, globo. creative director La of Freight Dark Crystal Snow Games está and the aquí, brains behind their welcome. upcoming No sé, isometric RPG no sé por qué has venido a ver esta Encased. conferencia. So, La verdad, Slava, no es what por is desalentarte. Encased? So Encased Y is an old school igualmente bienvenido. RPG Intentamos in hacerlo, the sci-fi lo más ameno section, posible, pero es basically. difícil. Awesome. So the name Encased is kind of, you know, a ver. it's a word and, Pizza Hut, yo creo que it eso ya no has existe, ¿no? various meanings. What's the O sí. thinking behind the Pizza name? Hut, que hace un The montón. thinking is behind the name comes from A mí lo que me gusta es el actually Domino, la verdad. setting of the game from one Domino Pizza. main entity which Por is las the pizzas, dome. dices. Sí. The game Bueno, el ¿Pizza? Domino Pizza no takes tiene la place in pizza the anomalous de zone called the Nestlé. dome, which Bueno, was pero found me somewhere gustan más in sus the pizzas last, y unknown y desert, todos sus on the rellenos de Earth, queso y tal, on que eso our al final planet. Telepi lo copió. And well, basically, Alex King people también está who bien. get in there, various Buenas noches. scientists, No te has perdido nada. technicians, Nada. solders, Porque no hacen and más que hablar, adventurers, hablar, hablar y they, hablar. can't get back. Sin acompañar con this is sort of a imágenes o one-way cosas. road. Ha habido muy So pocos those trailers, guys muy who pocos teasers. explore the dome, they're Sí, hombre, encased está in there, bueno. También which depende de la tienda que I te toque, think pero sí, está makes some sense bueno. in this Y luego regard. lo de pedir en globo, Absolutely. Yes. So pedimos en globo I know that you normalmente, ¿no? guys have been developing this Sí. game for kind of a long time now. Y How long is it pedimos actually ahí taken porque to get to realmente the pues es point el where convenio you que are tienen, por now? ejemplo, en So we are McDonald's, esos sitios cuando developing queremos comer Sí, comida bueno, del rápida. Uber y todo eso 3.5 también lo traen, porque years cuando now. hubo We una oferta que started daban late in 18 euros en Uber, 2017 with some con cualquier cosa pre-production, lo pedía ahí. but Pero yo nunca, obviously bueno, yo no uso ninguno, we lo have usas tú. thoughts about a Hombre, project si hay like this descuento for yo no voy a years pagar de and nada. years before that, before those crystallized in something, something that really exists. So it takes 10 years of Bueno, thinking tendrás behind envidia tú, this Vero, game, que this tienes el huerto project, al lado. and 3.5 Y comes ahí years of súper rico y actual súper production sano. time to this Esas time, to this point. berenjenas, So sí. considering how long it takes, how Las do you berenjenas manage to con keep miel, yourself so frititas, motivated están just muy on buenas. Ya one, ves, y seguro que like, puedes conseguir particular miel title? de la zona o algo we así, can't que say seguro we que have está any problems with muy rico. motivation on our own, because for most, ¿Qué if hay de not cena entonces? everyone on ¿Dónde the vamos a team, pedir? this is the dream No lo sé, project dependiendo that, cuando quieras you dejarlo. know, comes to life. ¿Sabes? So that's fine in this regard. The motivation is always high, but also we are in the early access, and we're really open with the dice community Marina que from un the evento donde esto very bla bla early bla es porque no stages tiene of the mucho que project. enseñar.
Lo Hombre, segundo, es que tiene toda la pinta. yo creo que dijeron, venga, vamos a hacer un evento y tal. Oye, nos ha subido la audiencia. Que dices, se llaman por 4.000. Ah, es verdad, era 4.600, ¿no? Claro. Y era, sí, vale. This might be worse if the presentation ever. Dice uno. If we would be on our own for those like 3.5 years and some extra La gente time reclamando en el chat que hablen del PID 3, maybe por lo the menos. motivation could decline a little Pues sí, es bit más with interesante. those constant talks with the community, shared O feedback, pone we're Bismarck. all good. A mí me pasa que sus padres en su casa comiendo cosas del huerto y ella en Valladolid sin catarlas. Pues a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Y además la perra de mi madre siempre me manda fotos de mira lo que ha salido, mira no sé qué, mira lo que he cocinado, todo del huerto de casa. Y me mata de envidia. Pero cuando voy, cuando puedo ir, arraso, la verdad. Es decir, que la dejo sin existencias. Dice es que él todo lo que dice que sí porque no sabe inglés. También te digo, si van a hacer esto, lo pueden haber subtitulado total. Ya. Mi pizza favorita, pues que el queso de cabra ese. me las suelo personalizar, pero sí, todas las que son expresiones de queso me encantan. Y si no, vamos, me suelo personalizar con el borde relleno de queso, con aceitunas negras, doble queso de mozzarella, con maíz, con piña. ¿Y qué más le he hecho? No, hay un ingrediente que me falta. No sé, champiñones. Sí, champiñones. Less important things, I'd say, like maybe graphics or maybe art pero vamos, si no voy styles con prisa or lo que sea, me cojo una de 500 quesos o algo así. Transformed and changed during the process because making games Luego así me pasa, que me hacen los análisis de colesterol. It's an iterative process and takes many iterations to figure out what is the heart Doritos, mira que idea you Doritos want una to pizza. bring to the players. Cosas So crujientes en those la pizza no me gustan. transform, crystallize during Ni the siquiera development, la but the cebolla original así de esto concept, the very frita, heart of it, it's all in there, cebolla which is really caramelizada, great. sí, pero si no, no. Yeah, so speaking about the Muerde concept, por queso what's the sería. actual narrative of Encased? Pues sería una buena muerte, Samus. Si te dicen que no puedes tomar, pues nada, ya está. Exploring this anomalous Pues muerte por zone, queso. the dome. The player starts as Pues an Acid, me employee encanta el of queso this y te diré Cronus más, mi organization, madre which es is quesera, the only hace quesos. organization that controls Y de pequeña entire no me dome gustaba el queso, research and studying. pero de adolescente, There are no sé, 5 me cambió el departments gusto which are called wings. y Player can start cualquier, in, menos which el único affects queso the que no me game gusta a es lot el and queso the story azul, of the game. el queso azul este de This is supermercado, the black wing, which are no the los quesos security azules, and police el cabrales y el services. picón y There todo are eso white sí, me wing, refiero al which queso are azul que te venden en el supermercado scientists que son ni queso medics. ni nada. There is the silver wing, which are the management and Pues no sé, ruling gente, ¿qué decís? ¿Dejamos de ver este tostón? of the dome of the Cronus. Yo creo que podemos ir pidiendo la cena y luego ya cortamos cuando No, porque cuando llegue la cena, pues eso, hay que dejar esto preparado, hay que levantarse y todo. Yo cortaría ya, lo dejamos aquí por quien quiera ver esto y ya está. Pues yo creo que no pasa nada por pedir la cena y decimos que vamos a cenar y ya está. ¿Dónde vamos a pedir? Well, we think Mira. that, Ya te digo, ¿dónde vamos a cenar si no? ¿A qué hora vamos a cenar si no? Si pensamos también que esto iba a durar una hora. Pues por eso, que dejamos esto en grande y ya está. On the timeline of the humanity, while there were some blind spots Sí, ¿a qué hora termina la IGN? No, entonces no acabamos nunca. Aparte de que cambiar el IGN cuando esta pone el evento de KochMedia, pues sería un poco... ¿Hemos elegido mal? Sí, pero hay que ir con ellos hasta el final, misma, no podemos cambiarnos. Nada, os diría que son cosas que necesitan... El queso se puede combinar con un buen vino.
when there is some, when satellites do not have this complete web surrounding the Earth and the planets, and there are some blind spots where such an amazing and dangerous place like Dome can be hidden. And from that place, from that time, the story takes its alternative path. Instead of going further to the space, humanity sort of descends into the dome to study it and to do those scientific researches and do those miraculous discoveries, basically. Pero vamos a ver, ¿para qué quieres que haga eso para cortar en cuanto pida? Es que qué tontería es esa. No, cortar cuando llegue. No, cortar en cuanto pida. Cuando llegue. Actually happened in the 70s compared to what happens in the game. I guess it's seeing as you said that it devolves quite a bit. Yeah, obviously. So the main topic would be obviously that instead of continuing the Cold War, the West and the East, if we can call those, they instead start to explore the ideas of like internationalism and exploring the dome together and forming that super corporation Cronus, which is actually the only foundation that the dome controls all the researches and controls the flow of like artifacts and scientific researches which comes from the dome into the rest of the world. And yeah, those ideas are quite different from what happened in the real world, I guess. Venga. Y luego la de descuizo con la cao, ¿no? A ver, yo la verdad que me da igual, pero normalmente sin cebolla. Con cebolla me la tomo igual. Yo sin cebolla también. Y yo, al igual que Mismar, hecha, o sea, jugosa pero sólida. No me gustan esas tortillas, pero nada, las que se cortan y todo lo del centro ahí que está como crudo, que se va. Hay mucha gente que le gusta así. Ya, yo también hecha. Yo no, yo que esté sólida. Jugosita, que no esté seca, desde luego, pero eso es pillarle el punto. Pero estas que no son compactas y además está el liquidillo ese del huevo ahí, Dios, que parece que vas a coger salmonelosis. Pizza con Nutella, sí, lo compramos, ¿no? Las dos. De hecho, en el Telepi venden la de... bueno, ya no, la han quitado, pero estaba la de caja roja. Luego pues no sé cómo se llama ahora. La caja roja, ¿no? Its discoveries, basically. Que se quita. Absolutely. Now bringing it kind of back to you guys and the developers again. You mentioned that you were inspired a ver, es que tú puedes hacer una jugosa, pero que sea sólida, que no cuando vas a coger un trozo se queda a la mitad en el plato porque es que no tiene consistencia. Well, we are here all the hardcore RPG fans. So me estoy acordando que una de las cosas que no me gustaba nada de pequeña era esa bebida rusa y ahora me encanta. Sin guisantes, los guisantes no me gustan. It's in a very hard way inspired by the Fallout series, and the other great RPG games of late 90s and early 2000s, and some modern ones too, actually. So speaking about development, a ver, que realmente tampoco pediría, ya sabes, porque para cenar a las 11 de la noche. I think es que esto te lo he dicho a las 10. Would be what was the vamos a cortar. Pues para lo que estamos viendo, ya llevábamos una hora. It's all it's an everyday struggle in a way. It's a marathon. But it's a happy marathon and it's a happy everyday struggle basically. Cámbiate de team, pero es que los guisantes no puedo. Los que me como son los que se cuelan por ahí de alguna paella o de alguna cosa que no me ha dado tiempo para hartarlo. Both the team and the project itself, nos cansamos de duchar, de cenar. Both us here in the team and our community, we often forget y venga a hablar. Bueno, ya ha bajado de los 4.000 audiencias. There was emptiness, nothing existed, and here now 3.5 years later, both with the team effort and the feedback which we get from the community, there is this great universe
a curious world which is almost ready to be explored and to be adventured inside, basically. And then moving on to the last question, what are the benefits of signing up with a global publisher like KochMedia and being on their new label? So we think that signing with a partner as KochMedia is really great because it not only benefits us as developers, but such partnership also benefits our community, our players. We as developers we get more time to work on the project and polish it so it would be in the perfect state, while our players will enjoy more localizations which will make the game more accessible to the wider audience. We'll get the voiceover done, which just make the game better and bring it on some other higher level. From an isometric dystopian sci-fi RPG to our next title, which is a fresh take on the action-adventure genre. This team all the way from No sé, yo ya no lo estoy haciendo caso porque ya estoy harta. Saquen lo que saquen me va a parecer ya una mierda. As their lead protagonist. I got to sit down with the guys and ask them, what is this game all about? So Echoes of the End is a cinematic, narrative-driven action-adventure game about Rin, a person who has trained all her life to be a warrior in service to a throne, and is now searching and finding her own identity. No tienen absolutamente nada en las estanterías, ¿fijáis? Es para ver lo que hace el resto de los trabajadores. Sí, claro, desde ahí, viéndolo ahí a través de esas celdillas. And for us, what we really wanted to explore was a marriage of the cinematic experience. Yo que ya habría cortado hace media hora. Vale, pues nada, vamos a cortar, es las 10:30. Lo dejamos aquí, ¿qué vamos a poner esto en grande? Sí, para cuando acabe que esté completo. Bueno, pues nada, gente, que vamos a dejar la conferencia por el tema de YouTube, que esté completa, pero nosotros nos vamos a retirar porque realmente no estamos aportando nada y yo creo que todos en general estamos un poco perdiendo el tiempo. Todo sea que lo dejemos, ahora de grado pues nos estamos despidiendo. What's the inspiration behind it? We're at a remarkable point in the game industry where, you know, a relatively small team is able to tackle such an ambitious vision, and it's actually reasonable. And I think we've just recently arrived at that point. You know, there have been some really great games making leaps in the past few years, kind of paving the way for this as the tools and hardware and software get more accessible and portable for smaller developers. We kind of, you know, in the early days of Midgard, we came to realize that a game like this might be possible. And it seemed unreal to us that it might be at the time. But, you know, growing a team and building up the tech and pipelines in-house, you know, we saw that this was, in fact, possible. And it's an absolute dream for everyone in the company to, you know, to work on a game like this and to really shape the game that we all want to make. Que vamos a dejar esto para que dejar el vídeo completo, lo que es la conferencia completa en nuestro canal de YouTube, pero nosotros nos retiramos porque ya poco más vamos a aportar, salvo lo que vamos a cenar. Así que nada, que gracias por estar ahí y aguantar, habéis estado unos cuantos, pese a todo, de hecho más que ayer, sí, más que ayer, así que bueno, yo de todas formas creo que las... Mañana que toca Ubisoft. Bueno, Ubisoft ya solamente por el Just Dance se lo suele hacer más ameno. Y mira, a mí mientras que no dure 2 horas me vale. Y tiene invitados especiales y tal, yo creo que va a estar mejor. Y si no, pues nada, el domingo ya tenemos 3 más potentes también. Sí, potentísimas. Que Xbox, Square y Warner Bros. Que no va a anunciar, a presentar nada. Bueno, ahí está el tema. Así que nada, pues nos vemos. Development engines, next-gen game engines, kind of all those things were in place for us to make the game. I think the primary things that have changed in the making of the game are more in the details of the execution of that, how we structure the story, what kind of game mechanics we want in a game like that, and really what the identity of our game is and how we separate that from other games. We genuinely have been making this game. This game, even though it is slightly different. Yeah. My work as narrative director
had to change a lot. Exactly, yeah. We've mentioned, obviously, at the start and throughout what we've spoke about so far that you guys are based in Iceland, and everyone knows the, like, picturesque scenery of Iceland. Did you get much inspiration from your homeland in the environment? Yes, absolutely. You know, Iceland is such a phenomenal place to live in, and it's a beautiful country that's been featured in, you know, many films and video games before us. And the funny thing is that us growing up in Iceland, this is normalcy for us. This is what we've been used to. It isn't until we visit other countries that we realize that the rest of the world isn't a fantasy land. Oh my God, trees! Yes. But yeah, I mean, it's absolutely inspired by Iceland. And, you know, I was working as a tour guide for the longest time, and a lot of us like grew up in the country from different locations. And we pulled from those locations in the game. And even for some of them, we have nearly one-to-one replicas of them, you know, in the game. Mm-hmm. But the game itself isn't based in Iceland, of course. We're just taking inspiration from the more fantasy level vistas and visuals. Because while all this is true, while we love Iceland and while we'd be fools not to utilize the access we have to Icelandic natural phenomenons to scan and take references from, we don't want to make a game about Vikings because it's something that's been done a lot, and we really want to make a unique IP that is ours and that no one has seen before. Yeah, and we kind of touched on characters, and you mentioned the main character at the very start. Tell us about her. Tell us, what made you choose her? Why does she exist the way that she exists? I'll hand that one off to you, I think. Yeah, it's always a tricky question to answer without getting into any sort of spoilers. Yeah. But Rin is, as I say, she is a character, a person trained from birth to be a weapon in service to the crown. I was really fascinating in exploring the difference between a person that is, the juxtaposition between purpose and independence. And Rin is a character burdened by purpose and chained to it. She has been given a purpose, not of her own choosing, not by her own volition, but one that she has inherent to her birth and very existence. Throughout this game in particular, we want to explore the journey of going beyond that purpose and going beyond what role you are born into and seizing the world by the throat, basically. And I would say that she's born with certain powers that make her both a pariah and a uniquely powerful individual. But with that power come certain challenges and certain superstitions that she's challenged to overcome. I think that's general enough to avoid spoilers. Yeah, Would you like to add to that? And just to add a layer to that, I think with the main character, she's, throughout the game, you're constantly meeting new people. We're setting her in, we start with her familiar setting, her kind of role in society, and her kind of what's expected of her, and we kind of break free from that throughout the game as we meet different characters, and Rin kind of finds her own path and purpose, like Magnus spoke on. And I think that's really where the player also steps in and kind of forms those new relationships that Rin forms throughout the game, and really is an effector on those. I think what really heightens Rin as a character in the game is the performance by the excellent actress behind her, who is Aldís Amma Hamilton, who is absolutely phenomenal at portraying such an awesome character. What's the hardest part of game development so far? I know you guys are still in the development, but what's been the most challenging? The most challenging part of game development? I think that's a different answer for every team. Yes, I think that's a different answer for every game, and I think it even might be a different answer for every team member, depending on the different perspective that they have into the game development. I think for us, it's been vitally important to find the right people to work on the game. And that's a really difficult thing to do, finding the right people who you believe in and who are really passionate about making games like this. And we've been lucky enough to find the right people so far, and we have exceptionally talented people on board with us making this game. And I think while that is often from the outset it's an invisible part of game development, but it's absolutely essential and extremely difficult.
Yeah, so you kind of mentioned before that, Iceland's quite small. Does that mean that you guys kind of struggle to find that talent that's out there, or is it quite rich in terms of game development? So, as usual, Iceland is excellent per capita. We're the best at everything per capita. And among those in the Nordics, we have the most developers per capita. That's not really a useful metric when you look at the fact that we're only like 300,000 people, basically a small fisher town someplace. Mm-hmm. But, Iceland is completely unique in the way that CCP, another pretty well-known developer here in Iceland, kind of paved the way for all the other game developers here that are now thriving. We have a great educational infrastructure that, pretty much covers all the different fields of game development here in Iceland. So we have exceptional talent coming out. And so I think, considering the size, we have great access to talent. Mm-hmm. And another part of it is that we've had a lot of Icelanders who got into game development early and moved to other countries and then moved back with a lot of experience helping new teams form and build games here. So while it's definitely a challenge to find people in a smaller nation, we're blessed by the fact that we do have exceptional talent here, and we have an educational system that is actively each year graduating new students who know game development. What Halldór is saying is that we're a nation of nerds. Yes. And like another per capita is that, I don't know, it's an incredibly high number of people in Iceland who play games at all ages. Yep. Like an insanely high number. Yeah, that's really crazy. And, we've kind of mentioned what's the most difficult part about game development, but what are you most proud of up until this point? That's, it's a difficult question to answer because there's so many things. I mean, making games is, it takes so many people to do so many things for it to go correctly. And I think what we're most proud of is that so far we seem to be doing it correctly with the great people. So I think what we're most proud of is the team and the progress that we made with this team. Yeah, I think that's a very good answer in general, that just the talent we've collected around us and the friendships that have formed so strongly within this company. Yeah. I think that's invaluable and is what's going to drive it forward. And then, finally, guys, what are the benefits of signing up with a global publisher like KochMedia and being part of their brand new label? That's a great question. So obviously we touched on the part that we're kind of stuck in Iceland, so our outreach is quite limited on an island in the sea. No, but all jokes aside, the main benefit is that it's an extension of the team, and it's a great extension of the team. Yeah. We talk about the things that have been the most difficult, and that's building the team, and the things that we're most proud of, which is again the team that we built. And for us, Koch is a fantastic extension to the team. It's a publisher full of great people who are really passionate about games, and they're empowering us to deliver these games, worldwide. And I think that is anything a developer, an ambitious developer, could ask for in a publisher. And we are absolutely glad to have you guys. Thank you so much for your time, and I cannot wait to give people more information about Echoes of the End. From one side of the globe all the way to the other. If you like the game Gothic and hardcore RPGs, The Last Oricru is just for you. I got to sit down with two of the guys from Gold Knights and talk all about them and their new game. Hello there, guys. Today I am joined by Gold Knights creative and game director Pavel Strnad and executive producer Vladimir Gershel to talk about their game, The Last Oricru. Hi, Pavel. Hi, Pavel. So you guys make The Last Oricru. What is the game about? It's an action RPG where I try to show the relativity of good and evil from different perspectives of living and breathing world. So when you guys say living and breathing, what do you mean exactly? It is important to understand that The Last Oricru is quite challenging and skill-based RPG, but compared to many other titles in this genre, our story does not take place in some dark and deadly realm. Waking up in a living and breathing sci-fi medieval world of Wardenia, players find themselves in the middle of war for supremacy over the whole planet.
There is something interesting about the war, as usually warriors of each side believe that they do the right thing, often fighting for survival and well-being of their people. So the idea of the game is to show the player the war and the euphoria of the winners, but also the misery of the losers, to make the player realize that the number of decisions he can make in the game will affect all the living beings in the world. So you mentioned that you make choices during the last Oricru. How impactful are they? The impact is major. First of all, you are the one who decides which side will win the war. But there are many different roads through the game, and you can experience the whole game only after multiple playthroughs. I want to give every player his own experience and try not to push any moral code of what is wrong and what is right. Simply, you make the decision and actions, and based on that, individual characters have their own reactions. This creates different situations, so you can find your own friends and allies and play the way how you think it's right or fun. Exactly. Each player can define their own path to side with different factions or betray them and influence the future of each race and in the end the entire planet, basically. And it is not done just by a few choices somewhere in dialogues or by completing some quests, but by your continuous actions and decisions. Let me give you an example. In many scenarios, you are asked to kill the general of Earthkin people. And you can obviously refuse doing that, but if you decide to kill him, there are many possibilities of what you can do with his head, which serves as a proof of his death. You can keep it and become hero, or you can give it to the queen and come closer to her heart, or you can give it to another characters of this conflict with different outcomes. While I'm playing, guys, if I decide to be a little bit mischievous and kind of go down the route of everyone hating me, what does that mean for me? Yes, there is an option that you will try to do as much harm to do as many beings as possible, and there are some dark characters that will be pleased by that. However, cooperation with them may be eventually very painful for you. That's another interesting thing, that often there is some hidden party involved in many wars, which profits from both sides of the conflict and the conflict itself. So that's a bit of the hidden part in the game, which you can play, but it will be a little bit difficult to play. So the game has co-op. Can a friend help me with the boss battles? Can we play the whole entire game together? How does this work? You know those lonely nights when you play games which are super exciting for you, but you feel a little bit sad that you cannot share that experience with anyone? That was generally the idea. Yeah, there is a great demand for couch play in the whole third-person action RPG genre. So we are sure that for our future audience, the co-op is going to be one of the most, or the key features of our game. And that's why we went even farther. We have many situations what can be solved in co-op differently than in single player. So you can find new fun ways of how to kill some bosses, or solve some puzzles, or reach some special secret areas. But you know, at the end of the day, combat is bread and butter of an RPG. So if you, for example, play as a melee tank, while the second player plays a magic support, you will enjoy tens of awesome hours of shared fun. Oh, wait, so you're telling me there's magic and melee? What does this mean for the combat of the game? Well, the combat is targeted at more experienced players. I'm very much on the wave of recent challenging RPGs that are based on the skills of the player, timing and stamina. We are trying to build some interesting magic mechanism in the game that would let you use some more than block and fast attack buttons. But, you know, don't forget that our world has sci-fi roots, so what is for someone magic can be for more developed culture or technology. But be prepared to die. A lot. Like a lot. Yeah, a lot. A lot. And finally, guys, I just want to ask you, what does it mean to be under KochMedia's brand new label? Honestly, it was the best step we could do in our game development. It helped us dramatically increase the capacity of our development team and focus primarily on the game itself. And yet, we still have the full creative control over the game, and all the feedback we are getting is really helping us to make better games. So far, it was the best decision ever. Yeah, I'm very pleased that I could use my long-standing experience with big publishing houses and restructure the game and the team to shape which was the right fit for such a strong partner as a KochMedia. From the very beginning of our cooperation with Pavel, we were thinking big and aiming at building a really memorable new game franchise.
and being part of the starting portfolio of a brand new KochMedia label gives us a great opportunity to fully achieve it. Thank you so much, Pavel and Vladimir, for your time. It's been awesome talking to you about everything the Lost Aura crew, and I just can't wait for people to get their hands on it. Okay, bye-bye. Bye. We teased it in the sizzle, and now let's hear from our friends at Starbreeze to talk about Payday 2, Payday 3, and their upcoming cooperation with Prime Matter. Thank you, Jeff, and hi, everyone. We're excited to be here, excited to talk about Payday, and excited to be working with Prime Matter. At Starbreeze, we see Payday as the ultimate bank robbing experience, inspired by classic heist movies, providing adrenaline-fueled gameplay where you get to experience the thrill of being on the wrong side of the law with a smart plan and a gun in your hand. This is what we've been doing since the original game, Payday the Heist, through the sequel, Payday 2, to the upcoming Payday 3. And our ever-growing player community, our heisters, continue to be an inspiration for us in everything we do, pushing us to make the best Payday possible. The world of Payday is an exaggerated reflection of reality where order is kept by the long arm of the law. At least until the heisters turn this order into chaos, giving the law the middle finger. That's when adrenaline truly kicks in and the outnumbered gang keeps beating the odds, often escaping with the cash in a hail of bullets. The Payday universe has an ongoing narrative that has been created over the years. The gang has built a reputation by going after the highest profile targets, setting up some of the craziest heist plans, and going up against some of the most powerful of enemies. And through all of this, the gang keeps coming out on top. In their exploits, the gang has become, as they call it, the tightest crew ever. The wider criminal underworld of Payday lives its own life, where movers and shakers want a piece of the action, or a piece of the Payday gang. In the gang's life of crime, they are way past the point of no return. And as we look ahead for what's to come, the gang will learn that there's no rest for the wicked. This legacy is something that we treasure and will build on, expanding on this epic story, taking you all with us into the future of Payday. Many millions of players have enjoyed Payday so far. It's been an amazing journey for us at Starbreeze. On Steam, Payday 2 has the biggest player community of any game. This truly means the world to us. Payday turns 10 this year, but we're only getting started. With our team hard at work, cooperation with Prime Matter and other partners, and above all, a fantastic player community, we are looking to the future with great anticipation. I'm rich! It's Payday, fellas! The release of Payday 3 is years away, but we could finish off today with a sneak peek of what we're working on, a taste of things to come. Well, there you have it. Quite a lineup. And Opal, I know we're going to be hearing much more from Prime Matter in the weeks and months ahead, right? That's a great question, Jeff. Prime Matter will be taking a huge leap into the streaming world. From June the 14th, we'll be streaming 3 times a week, every week, providing you guys with gameplay content, achievement and trophy hunting streams, as well as Dungeons and Dragons in our own universes, cooking streams, and so much more. We also want to get our developers involved and have it so that you guys get to know our developers better. Not only that, but expect to see a lot more shows from us in the future. And Jeff can help us out too. Absolutely. I cannot wait to see what Prime Matter has for us in the future. Thanks for announcing with us yesterday at Summer Game Fest, and I look forward to being back with you again later this summer. No worries, Jeff, and thank you for your time. It's been awesome hosting with you, and I can't wait to do more in the future. And a thanks to you guys watching, to the streamers who are co-streaming, to our new gamers who are looking forward to the titles that we've shown you today. We are focusing on making fun, unique, and honest content for you guys. So, stay safe, stay cool,
and I will see you guys on Monday. Bye!